El suicidio de John Clark. En el año 2005, un joven reportero novato escribió uno de los artículos más aterradores en la historia de una ciudad ubicada en el estado de Michigan. Esta historia salió a la luz y fue causa de polémica a tal grado que después de unos días el gobierno estatal decidió eliminar todo rastro de tal incidente. Y a la fecha no hay manera de encontrar información confiable sobre el suceso, excepto por el testimonio del único sobreviviente, el autor de dicho artículo, Steve Caperton. Todo comenzó en agosto de 2005. Steve solía ser un reportero en sus inicios, y la visita al New Hope Psychiatric Hospital sería su segundo artículo publicado en el periódico local de mayor recaudación. El testimonio que Steve hizo unos meses después fue encontrado en su casa, la cual se quedó abandonada después de que él desapareciera por completo, y a la fecha nadie sabe su paradero. Steve estaba emocionado. Había leído el reporte preliminar sobre este hombre llamado John Clark. Aparentemente John Clark solo sufría de esquizofrenia, algo muy común entre los pacientes de hospitales psiquiátricos. Pero este paciente era muy diferente. John, dentro de sus delirios, decía que el diablo estaba con él y que lo obligaba a hacer cosas. Lógicamente no le hacían caso en el hospital y suponían que todo esto era tan solo parte de su enfermedad. Pero todo cambió cuando un día uno de los enfermeros, al entrar a su cuarto, vio que estaba levitando y tenía los ojos completamente rojos. John, con una voz fuerte, le gritó que se largara, al mismo tiempo que salió disparada una silla hacia él, como si una fuerza invisible lo hubiera impulsado. Él era uno de los enfermeros más valientes y salió corriendo como si hubiera visto al mismísimo demonio, aunque, en realidad, quizás sí lo hizo. Fue entonces cuando la atención de todos en el hospital se centró en él. Steve fue solicitado para cubrir esta historia siendo tan solo novato, porque pensaron que esto eran tan solo rumores. Pensaban que sería un pequeño artículo sobre una supuesta posesión y ya. Estaban tan equivocados. El hospital accedió a que se realizara dicha investigación, esperando que se desmintieran los rumores que rápidamente se habían esparcido sobre que ese lugar estaba maldito, que había posesiones, rituales satánicos, entre otras cosas que simplemente perjudicaban la imagen del hospital. Un trágico día de agosto, Steve fue a realizar su reportaje, del cual no queda ya ningún rastro, pero gracias a las notas que dejó junto a su testimonio, se puede saber qué fue lo que sucedió en aquel lugar. El joven reportero comenzó entrevistando al personal, uno por uno, a las personas que habían tenido algún contacto con John, y sobre todo, su atención se centró en aquel enfermero que había vivido tan aterradora experiencia. Steve menciona que nadie quería hablar mucho al respecto, y cuando lo hacían, hablaban con un miedo latente, como si lo único que desearan fuese que todos esos recuerdos salieran de su cabeza, que pudieran olvidarlo. Se miraban traumatizados. Una curiosidad mezclada con miedo comenzó a crecer en él, pero tenía que seguir con esto. Tenía que lograr desmentir tantos rumores. Ese era su objetivo y lo cumpliría a toda costa. Finalmente Steve fue al cuarto número 83, donde John Clark se encontraba. Mientras se acercaba a dicha habitación, logró notar que los cuartos contiguos estaban vacíos. Al preguntar cuál era la razón, le respondieron que desesperadamente los pacientes que estaban cerca de John pedían que se les asignara otra habitación, porque cada noche John aparecía en sus sueños, les mostraba imágenes sobre monstruos horribles, sobre demonios, sobre muerte y destrucción, pero más que cualquier otra cosa, sobre dolor. Al llegar a la habitación, Steve ingresó para poder intentar entrevistar a John. Intentaba sacar algunas respuestas y explicaciones acerca de todo lo que estaba sucediendo, pensando que John tan solo era un paciente más. Lentamente Steve tomó asiento.
Observó que John permanecía en una esquina sentado, balanceándose de un lado a otro, abrazando sus piernas y tarareando una canción que Steve nunca pudo sacar de su mente. Los sucesos aterradores nos hicieron esperar, mientras Steve formulaba la primera pregunta en silencio, una pregunta que estaba creándose en su mente, la cual iba a ser: «Hola John, ¿cómo estás?». John rápidamente volvió a verlo, y antes de que Steve pudiera decir otra cosa, John dijo: «Estoy bien, Steve, aunque eso no durará mucho, para nadie aquí, ¿sabes?». En ese momento, el más aterrador escalofrío recorrió todo el cuerpo de Steve. Lentamente se le erizaba la piel, y debido al miedo inmenso que se disparó dentro de él, no podía moverse ni un solo centímetro. John comenzó a reír descontroladamente, burlándose de Steve, pero John hablaba con una voz diferente a la anterior. Parecía que cientos de personas hablaran al mismo tiempo. Era un sonido horripilante, algo que podría traumatizar a cualquier persona. Steve rápidamente intentó huir del lugar, pero de un solo movimiento, John brincó sobre la pared y caminó en ella, de una manera tan irreal. Trepaba como si fuese una araña. Avanzó rápidamente hacia la puerta y salió por la parte superior de la misma. Entonces se comenzaron a escuchar los gritos por el largo pasillo. Se escuchaba como John, manteniendo esa horrenda voz, gritaba y atacaba a todas las personas presentes, mientras Steve solamente podía escuchar los gritos de dolor y de muerte. Después de unos cuantos minutos, Steve tomó valor y decidió salir de la habitación. La escena que encontró fue justamente lo que estaba visualizando en su mente: cadáveres destrozados del personal y pacientes del hospital. En lo único en lo que Steve pensaba en ese momento era la manera de salir de ahí. Pero justamente cuando decidió que iba a correr sin detenerse ni mirar atrás, algo cayó en su hombro, un líquido. Poco tiempo tardó en darse cuenta de que era sangre, y al mirar con terror y lentamente hacia el techo, solo pudo ver cómo John se lanzaba hacia él. Empezó a tratar de atacarlo, y John tenía en la boca y las manos la sangre de todas las personas que había asesinado, al mismo tiempo que sostenía un cuchillo, el cual Steve nunca supo de dónde pudo haber sacado. John se acercó al oído de Steve y lentamente susurró: «Solo te dejaré vivir para que cuentes esto a todos. Si no lo haces, voy a regresar por ti». En un movimiento rápido cortó su propia garganta y comenzó a gritar desesperadamente. Steve se cubrió de la sangre de John mientras miraba aterrorizado cómo éste se desangraba y moría justo encima de él. Después de que John murió, casi fuera de su juicio, Steve salió caminando del hogar, sin poder sacar de su mente esa escalofriante y amenazante voz. Caminó hasta que finalmente, en las afueras del hospital, se desmayó. Entonces despertó en una ambulancia. Las notas de Steve dicen que después de esos sucesos fue a una corte en la cual nunca pudieron encontrar pruebas de que los asesinatos cometidos habían sido culpa de él, pero sí pudieron comprobar que todas las personas asesinadas las había asesinado John. Nunca supieron si realmente hubo algún tipo de posesión demoníaca, si un demonio tuvo algo que ver en esto, o simplemente John se había vuelto loco, y el hecho de que haya caminado por la pared había sido tan solo un delirio de Steve. Steve quedó libre, y su reportaje jamás fue publicado. De hecho, después de un tiempo fue despedido del periódico por la mala reputación que generó tal acontecimiento. Después de unos meses, Steve desapareció sin dejar ningún rastro. Al día de hoy nadie sabe qué fue lo que realmente sucedió con él. Simplemente de un día para otro desapareció, se desvaneció. Lo único que Steve le dejó fueron estas notas, las cuales han mantenido aterrorizada a toda la ciudad, porque nunca supieron si el suicidio de John Clark fue a causa de una posesión demoníaca, o simplemente fue el delirio de John, o tal vez
Steve imaginó todas esas cosas y él fue el que asesinó a tantas personas. Lo único que es seguro es de que ha sido el acontecimiento más perturbador y más aterrador que ha habido en la ciudad. Y tal vez la verdad jamás saldrá a la luz. Lo único que fue real, lo único que todo el mundo sabe que realmente sucedió, fue que muchas personas murieron ese día.